Hola, hola amantes del amigurumi, me hacía falta un alfiletero, así que aproveché para grabar y les voy a mostrar cómo hice esta linda calabaza, que también puede servir de adorno. Esta calabaza mide tan solo 4 centímetros de alto sin el tallo y 10 centímetros de ancho. Está hecho con hilo de algodón de 6 hebras y un ganchillo de 2.5 milímetros. Comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a hacer un aumento en cada punto. En la vuelta 3 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento. Lo repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 18 puntos en total. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento y al finalizar tendremos 24 puntos en total. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de un aumento. Al finalizar tendremos 30 puntos en total. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de un aumento. Al finalizar tendremos 36 puntos en total. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de un aumento. Al finalizar tendremos 42 puntos en total. En la vuelta número 8 hacemos una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de un aumento y al finalizar tendremos 48 puntos en total. En la vuelta número 9 hacemos una secuencia de 7 puntos bajos seguidos de un aumento y tendremos 54 puntos en total. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de 8 puntos bajos seguidos de un aumento y al finalizar tendremos 60 puntos en total. En la vuelta número 11 vamos a hacer una secuencia de 9 puntos bajos seguidos de un aumento. Repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 66 puntos en total. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de 10 puntos bajos seguidos de un aumento. Al finalizar tendremos 72 puntos en total. Desde la vuelta 13 hasta la número 20 vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la vuelta 21 vamos a hacer una secuencia de 10 puntos bajos seguidos de una disminución. Esto lo repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 66 puntos en total.
En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 9 puntos bajos seguidos de una disminución. Al finalizar tendremos 60 puntos en total. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de 8 puntos bajos seguidos de una disminución. Al finalizar tendremos 54 puntos en total. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de 7 puntos bajos seguidos de una disminución y al finalizar tendremos 48 puntos en total. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de una disminución. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de una disminución. Al finalizar tendremos 36 puntos en total. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de una disminución. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de una disminución. Lo repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 24 puntos en total. Ahora hacemos una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de una disminución y lo repetimos 6 veces. Ya es tiempo para rellenar bien la calabaza. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de un punto bajo seguido de una disminución. En la próxima vuelta hacemos solo disminuciones. Al finalizar dejamos el hilo bien largo, cortamos y nos ayudamos de la agujita lanera para tomar las hebritas delanteras que nos han quedado. Al tener todas las hebritas delanteras, alamos fuerte y cerramos totalmente. Luego pasamos la agujita lanera por este huequito hacia el otro lado. Por acá en el medio, sacamos el hilo y vamos a hacer las divisiones de la calabaza. Pasamos el hilo por el medio de las marcas del tejido. Así hasta el otro lado y pasamos nuevamente por el medio de este lado y salimos por el otro lado. Apretamos bien y repetimos
entre las dos marcas siguientes. Por acá. Hacemos el último, un nudito para sujetar y perdemos el hilo. Ahora vamos a hacer el tallo o pedúnculo de la calabaza en color gris. Comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. Desde la vuelta 2 hasta la 7 hacemos solo puntos bajos. En la vuelta número 8 hacemos una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento y lo repetimos 3 veces. Al finalizar tendremos 9 puntos en total. En la próxima vuelta hacemos un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo. Y así seguimos, terminamos con un aumento y nos quedarán 14 puntos en total. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de un punto bajo y un aumento. Lo repetimos 7 veces y al finalizar tendremos 21 puntos en total. Para la próxima vuelta tomamos lazada, dejamos un punto sin tejer y en el segundo punto vamos a hacer un aumento doble de medios puntos altos, es decir, 3 medios puntos altos en el mismo punto. Este sería el segundo medio punto alto, el tercero y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Esta es la secuencia que vamos a repetir. Dejamos un punto sin tejer, en el siguiente punto hacemos un aumento doble de medio punto alto, es decir, 3 puntos en el mismo punto y en el siguiente punto un punto deslizado. Esto lo vamos a hacer alrededor de la vuelta. Al finalizar dejamos suficiente hilo para coser y cortamos. Con la ayuda de la agujita lanera cosemos a la calabaza. Antes de finalizar la costura podemos rellenar un poco.
Ahora vamos a hacer una cadenita con 2 borlas. Ahora vamos a dejar un hilo largo para la cadenita y un hilo medio como de 20 centímetros para la borla. Enrollamos el hilo del tamaño de lo largo que queramos las borlas. Yo lo voy a hacer con 2 deditos. Y lo voy a pasar 9 veces. Por allí metemos el hilo largo con el que vamos a hacer la trenza. Y con el otro hilo, el que ya hemos cortado como de 20 centímetros aproximadamente, hacemos un nudo para asegurar la borla y luego enrollamos. Con la ayuda de la agujita lanera pasamos hacia abajo el hilo y ya queda ajustado. Para hacer la trenza colocamos un hilo al lado del otro. Cruzamos los hilos, sacamos el de la parte de atrás con el ganchillo y nos vamos a ir hacia arriba de esta forma. Acá tenemos 2 hilos, vamos a pasar el hilo de atrás hacia adelante y el de adelante hacia atrás, cruzándolos. Y saco el ganchillo, lo coloco otra vez, ambos los pasamos por arriba pero de manera invertida y sacamos nuevamente. Y así seguimos hasta tener el largo deseado. Del otro lado hacemos otra borla. En el medio colocamos el hilo con el que venimos haciendo la trenza.
Los hilos que nos quedan de la trencita lo vamos a pasar por dentro de la borla. Uno ya lo tenemos allí adentro, que es este. Luego lo pasamos del otro lado, escondemos por dentro de la trenza y aprovechamos para hacer unas puntaditas y pegarla a la calabaza. Este sería el resultado final de la calabaza. Ya estará lista para colocar nuestras agujas y alfileres. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y nos vemos en el próximo proyecto.